Continuamos con el curso de libros sapienciales. Encontramos en la Sagrada Escritura 150 salmos. Vamos a intentar en esta clase dividir los 150 salmos en otras 5 colecciones. Abrimos nuestra Sagrada Escritura. Encontramos el Salmo 1. Luego vamos a ir recorriendo las páginas de la Sagrada Escritura y nos vamos a dar cuenta que hacia el final del Salmo 41 sucede algo diferente con respecto a los demás. El Salmo 41 termina con estas palabras: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén. Eso no se encuentra en los demás salmos y eso quiere decir que se realizó una anotación por parte de los editores para manifestar que ahí termina una colección. Podemos denominar una primera colección de salmos del número 1 al número 41. Si continuamos el recorrido de los salmos, pasamos al Salmo 42 y así sucesivamente, hasta llegar, ustedes ahí en su Sagrada Escritura vayan checando, llegamos al Salmo 72 y efectivamente volvemos a encontrar una expresión semejante. En el Salmo 72 aparece la expresión bendito sea el Señor. Siempre al final de los salmos encontramos esta expresión, al final del Salmo 41 y al final del Salmo 72. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, pues solo Él hace maravillas. Bendito sea por siempre su nombre de gloria, que su gloria llene la tierra entera. Amén. Amén. E incluso dice, aquí terminan las plegarias de David, hijo de Jesé. Podemos encontrar o descubrir que en el Salmo 72 también hay una especie de conclusión de una segunda colección de los salmos. Es una conclusión, una doxología, podríamos llamarla también, una bendición más larga que la del Salmo 41, pero tiene elementos que nos hacen pensar en que los editores del Salterio deseaban que aquí terminara una segunda colección que incluso ellos denominan como fin de las plegarias de David, el hijo de Jesé, que la tradición siempre ha considerado como el autor de la mayoría de los salmos. La segunda colección, por lo tanto, de salmos, la tenemos del Salmo 42 al Salmo 72. Si se entiende esta dinámica, basta que cada quien vaya recorriendo los salmos en la Sagrada Escritura. Es muy importante que tengan la Sagrada Escritura a mano para que puedan practicar y corroborar lo que estamos diciendo. También pueden hacerlo de forma digital si van rápido recorriendo los salmos, pero el sentido de tener la Biblia en forma de libro suscita un poco el recorrido también normal o lo que uno tardaría en llegar otra vez a una doxología o a una posible tercer
o una tercera colección de los salmos. Obviamente, si fuéramos leyendo salmo por salmo, también tardaríamos más. Aquí, por cuestión de clase, llegamos al final de la tercera colección y esto lo encontramos en el Salmo 89. Si llegamos al Salmo 89, podemos descubrir efectivamente que vuelve a aparecer la expresión bendito sea el Señor eternamente. Amén. Amén. Y eso quiere decir que también, como los otros salmos, el 89 se convierte o aparece como un salmo que termina una colección. La tercera colección del Salterio, o la tercer grupo de salmos que podemos descubrir, abarca del Salmo 73 hasta el Salmo 89. La cuarta colección, ustedes pueden corroborar también en su Sagrada Escritura, abarca de los Salmos 90 al 106. Si vamos al Salmo 106, efectivamente descubrimos que también hay una doxología, una bendición, una edición final de ciertas frases que hacen pensar en el fin de una colección. Dice hacia el final del Salmo 106, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, con la novedad de que añade que todo el pueblo diga amén. Lo cual hace pensar que en esta cuarta colección ya no solo está invitado un hombre o una mujer en particular a orar, meditar, recitar los salmos, sino todo el pueblo. De alguna forma, la oración une y hace al pueblo un pueblo de Dios unido en la oración. Hacemos un poco más pequeñas las letras para visualizar el conjunto de lo que hemos dicho y expuesto. Subrayamos las colecciones para que quede claro y se pueda localizar bien esta distinción en la Sagrada Escritura. Y finalmente, sabiendo que son ya 4 colecciones las que hemos descubierto, obviamente ya únicamente queda la colección final, la quinta colección final o quinta del Salterio. Obviamente ya no encontraremos otra doxología semejante, sino solamente el final del libro de los Salmos. Salmos 107 al Salmo 150. Si son 5 colecciones, una de las hipótesis más viables es considerar al Salterio como una nueva ley o una nueva Torá, así como son 5 los libros de la Torá o del Pentateuco. Continuaremos con más clases de libros sapienciales.